¿Qué tal? A ver, cuando escuchamos la palabra lógica, casi siempre pensamos en algo que simplemente tiene sentido, ¿no? Pero, ¿y si les dijera que la lógica es mucho más que un sentimiento o una corazonada? Es, de hecho, todo un sistema, una herramienta súper poderosa y estructurada para pensar con una claridad impresionante. Así que, bueno, vamos a desmenuzar exactamente cómo funciona. Para empezar a ponerle nombre y apellido, tomemos esta definición de un texto clásico de Irving Copy. Lo que nos dice, en pocas palabras, es que la lógica es como la ciencia de evaluar argumentos. Su chamba, su propósito, es darnos las herramientas para poder separar un razonamiento bien hecho de uno que nomás no cuadra. Es, digamos, el control de calidad para nuestras ideas. Y bueno, aquí está nuestro mapa del tesoro para esta explicación. Vamos a empezar con lo más básico, que es la lógica. Luego vamos a ver sus piezas fundamentales, cómo se conectan entre sí, cómo las ponemos a prueba y al final cómo usamos todo esto para decidir si un argumento de verdad se sostiene o se cae a pedazos. Muy bien, vámonos con la primera parte. Como decíamos al principio, en la vida diaria usamos la palabra lógico para algo que nos suena razonable, que nos hace clic. Pero la lógica formal va mucho, mucho más allá de la intuición. Analiza la estructura interna del razonamiento para ver si es válido o no, sin importar si nos suena bien o mal. Entonces, ¿qué es lo que la lógica evalúa? Argumentos. Y ojo, esto es súper importante. En lógica, un argumento no es una pelea ni una discusión. No. Es simplemente un conjunto de razones, a las que llamamos premisas, que se presentan para sostener una idea final, o sea, la conclusión. Y la lógica es la herramienta que nos dice si ese soporte es de verdad sólido. Ahora, para poder analizar un argumento, primero tenemos que romperlo en sus partes más pequeñas, las más fundamentales. Piénsenlo así, tal como la materia está hecha de átomos, los argumentos lógicos tienen sus propios bloques de construcción. Vamos a conocerlos. Y ese bloque de construcción esencial se llama proposición, que es cualquier frase o enunciado que tenga una característica clave. Tiene que ser o verdadero o falso. No hay de otra, no hay puntos intermedios. A esta cualidad de ser V o F la llamamos su valor de verdad. Y créanme, esta es la base sobre la que se construye todo lo demás. Miren, aquí la diferencia es clarísima. La capital de Francia es París, es una proposición. ¿Por qué? Porque podemos decir sin duda que es verdadera. Todas las aves pueden volar también es una proposición, aunque sea falsa. El punto es que tiene un valor de verdad. En cambio, una orden como «pásame la mantequilla» o una pregunta, pues no pueden ser ni verdaderas ni falsas. Por lo tanto, no son proposiciones para la lógica. Una forma súper fácil de verlo es pensar en estas proposiciones simples como si fueran los átomos del lenguaje. La frase «tomé jugo» es un ejemplo perfecto. O es verdad que tomé jugo, o es falso. No hay más. Es una unidad de información indivisible con un valor de verdad súper claro. Ok, entonces ya tenemos nuestros átomos, que son las proposiciones simples. ¿Cuál es el siguiente paso lógico? Pues empezar a unirlos para formar ideas más complejas, ¿no? Es exactamente lo mismo que hacemos todos los días al hablar, cuando juntamos frases para expresar pensamientos más elaborados. Y para hacer esa unión, usamos unas herramientas especiales llamadas conectores lógicos. Funcionan literal como el pegamento de nuestras ideas. Los más comunes son estos: y, o, sí entonces, el no y el sí y solo sí. Cada uno, por supuesto, tiene su propia regla y su propia función. A ver, veamos un ejemplo práctico para que quede más claro. Si tenemos la proposición P, que es tome jugo, y la proposición Q, que es como papas, podemos unirlas con el conector y. Así creamos una proposición nueva, una compuesta. En el lenguaje simbólico de la lógica se vería así: P, ese simbolito que parece una montañita y que significa y luego Q. Sale. Pero ahora viene la pregunta del millón. ¿Cómo sabemos si una de estas oraciones compuestas, ya con sus conectores, es verdadera o falsa? Pues no podemos adivinar. Para eso, la lógica tiene una herramienta increíblemente útil y sistemática: las famosas tablas de verdad. Construir una de estas tablas podría parecer súper complicado, pero la verdad es que se basa en una fórmula muy simple: 2 elevado a la n. Aquí, la n es simplemente el número de proposiciones simples que tenemos. Así que, si tenemos dos proposiciones, P y Q, necesitamos 2 al cuadrado, o sea, 4 filas. ¿Para qué? Para cubrir todas las combinaciones posibles de verdad y falsedad. El proceso es como seguir una receta. Primero, identificamos nuestras proposiciones, nuestras variables. Segundo, calculamos cuántas filas vamos a necesitar con la formulita. Tercero, asignamos los valores de verdadero y falso de forma sistemática. Y cuarto, el paso final, aplicamos la regla específica del conector que estemos usando. Y aquí está el resultado para el conector y. Como pueden ver, la regla es súper estricta.
la proposición compuesta P y Q solamente va a ser verdadera cuando ambas, P y Q, sean verdaderas al mismo tiempo. En cualquier otro caso, es falsa. Piénsenlo, si digo, tomé jugo y comí papas, pero en realidad solo hice una de las dos, pues toda mi afirmación es falsa. Muy bien, ya vimos las piezas del rompecabezas, las proposiciones, los conectores, las tablas de verdad. Ahora sí, vamos a usar todo este conocimiento para regresar a nuestro objetivo principal, ser capaces de evaluar si un argumento es bueno o malo. En el mundo de la lógica, los argumentos se suelen dividir en dos grandes equipos. Por un lado, tenemos los deductivos, donde la conclusión es una consecuencia absolutamente necesaria de las premisas, y por otro, los inductivos, donde las premisas hacen que la conclusión sea muy probable, pero no 100% garantizada. La diferencia clave entonces es certeza contra probabilidad. Aquí tenemos un ejemplo clásico de un argumento deductivo que funciona perfecto. Si aceptamos como verdad que todos los perros son cuadrúpedos y que Fido es un perro, no hay escapatoria. La conclusión de que Fido es un cuadrúpedo es totalmente inevitable. Es necesaria. Esa es la belleza y la fuerza de la deducción. Ahora comparemos con un argumento inductivo. Este tipo de razonamiento se basa en lo que observamos para hacer una generalización. Si cada perro que se ha visto tiene 4 patas, es una razón súper fuerte para creer que todos los perros las tienen. Pero no es una garantía absoluta. Teóricamente, mañana podría aparecer uno con 3. Este tipo de argumento, aunque no es certero, es fundamental para la ciencia. Y aquí está la clave de todo. Para que un argumento se considere bueno, sólido, necesita cumplir con dos condiciones. Primero, que sus premisas, sus puntos de partida, sean verdaderos. Y segundo, que la estructura lógica que conecta esas premisas con la conclusión sea la correcta, ya sea con la certeza de la deducción o con la fuerza de la inducción. Y todo esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. Con estas herramientas en mente, ¿qué tan seguido argumentamos de forma correcta nuestras conversaciones, en las discusiones, en las decisiones que tomamos todos los días? Es algo en lo que sin duda vale la pena pensar.